los padres apostólicos. En el siglo primero no fueron los apóstoles quienes hicieron teología, ¿no? Los apóstoles lo que hicieron fue recoger las vivencias de Jesús y plasmarlas tal como ellos habían observado, ¿no? Por ejemplo, en los evangelios vemos los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿no? Los tres primeros evangelios pues recogen las vivencias de Jesús, ¿no? Y ahí vemos cómo Jesús tiene su recorrido por Jerusalén, Galilea y otros pueblos más. Luego, en las cartas de Juan, podemos encontrar un poquito más ya de desarrollo. Y ahí podemos encontrar un poco de teología, ¿no? Porque ¿qué es la teología? Al final, la teología es el pensar sobre la revelación de Dios, ¿no? Es el pensar reflexivo, con metodología, sobre la escritura, ¿no? Y ahí partimos y podemos encontrar que existen teología bíblica, teología sistemática. Dentro de la teología bíblica existe la exégesis, ¿no? La hermenéutica. Entonces, y dentro de la exégesis existen pues toda una serie de tratamientos filológicos, ¿no? Lingüísticos. Entonces, y la hermenéutica es también una herramienta de la teología sistemática, ¿no? ¿Por qué? Porque la hermenéutica es el arte de comentar, el arte de entender los textos, ¿no? Es el arte de, como un caramelo más o menos, ¿no? El quitarle la envoltura para dar lugar a lo que quiere decir, ¿no? Es el arte de interpretar el texto bíblico, ¿no? La hermenéutica. La hermenéutica en la teología eh, bíblica, sistemática, pero hay hermenéutica también en otras áreas. Hermenéutica también lo usan los estudiosos y eruditos de los textos antiguos, de los textos que no necesariamente son textos cristianos, evangélicos, que no pertenecen a la Biblia. Entonces, hay una corriente y un estudio claro, un estudio muy conciso, científico, ¿no? Sobre este punto. Entonces, cuando nosotros hablamos de teología, cuando hablamos de teología nos remontamos a tiempos muy remotos, ¿no? Cuando hablamos de teología cristiana, hablamos pues de los primeros, desde el primer siglo de la época cristiana. Entonces, como les decía, ¿no? Juan ya empieza a trabajar teología, ¿no? Empieza a hacer la interpretación, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, en principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Ahí hay toda una interpretación, ¿no? Interesante, ¿no? De cómo entender quién era Dios. ¿Quién era Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Ahí hay la pregunta y entonces ellos intentan responder a eso, ¿no? Pablo también, ¿no? Pablo ya es más sólido, ¿no? Pero Pablo, igual que Juan, ¿no? Al desarrollar y hacer su teología, no establecen, vamos a decir, doctrinas, corrientes, en el sentido de señalar, pues, esta es la doctrina del cristianismo, ¿no? Ellos establecen en sus cartas, en sus escritos, los principios, ¿no? Los principios que han recogido de Jesús y le dan una interpretación, ¿no? Pero ellos no dicen, bueno, esto es lo que los cristianos deben de seguir de hoy en adelante, porque en realidad ni Pablo ni Juan tenían en mente crear una religión, ¿no? O un grupo religioso, ¿no? En el sentido de diferenciarse de las demás religiones, ¿no? Para ellos Jesús, para Pablo, Jesús era el camino, la verdad y la vida como Jesús lo planteaba en los evangelios, lo mismo Juan, ¿no?
no hay otra cosa más, ¿no? Y esto no hay que encapsularlo, si esto no es algo que nos debe de separar de los demás. Él decía, Jesús es vida, ¿no? Jesús, ese es el camino que el hombre debe de seguir. Para él no había los parámetros, ¿no? Que hoy en día existen, ¿no? Entonces Pablo, como les digo, tiene una interpretación teológica, pero no define muchas cosas, ¿no? No define muchas cosas. Y entonces la teología, que no es ajena a las controversias, y la teología, que no es que no está desprovista de otros elementos, como por ejemplo, miren que en el siglo primero, cuando Pablo empieza a hacer su teología, cuando Juan empieza a hacer su teología, pues ya hay un avance anterior de mucho pensamiento sobre Dios. Recordemos que el Antiguo Testamento ya estaba escrito y entonces hay una, una interpretación de quién es Dios, ¿no? En los textos del Antiguo Testamento. Entonces hay una vertiente hebrea, una vertiente judía, ¿no? Para interpretar quién es Dios, ¿no? Por eso es que Jesús, pues, va a ser perseguido y va a ser crucificado, ¿no? Por la interpretación que tenían del Mesías, ¿no? Decían, este se hace llamar Mesías, ¿no? Eso es totalmente, este, un desacato, ¿no? Esto es algo, es una provocación al judaísmo. Entonces los judíos lo persiguen y luego vemos qué es lo que sucede, ¿no? Pero, aquí también tenemos que tomar en cuenta que no solamente vamos a tener un influjo en el primer siglo de una teología judía, sino también vamos a tener un influjo de una concepción filosófica. 8 siglos antes, 6 siglos antes, ya los filósofos habían establecido y se habían preguntado del principio de la vida, ¿no? ¿Cómo es que aparecen los seres humanos? ¿No? ¿Qué es lo que hacen? ¿No? ¿Y qué es lo que permite que la existencia de estos seres pueda manifestarse, ¿no? Entonces, su pregunta es lógica, ¿no? ¿Qué hay? ¿Quién es la vida? ¿No? O sea, ¿quién nos ha creado o de dónde hemos aparecido? Entonces ahí tenemos a filósofos como Platón, Aristóteles, y ellos son los que se empiezan a preguntar, ¿no? Y ahí tenemos vertientes de una teología, pero metafísica, vamos a ponerlo así, pues no es una teología bíblica, es una teología metafísica. ¿Qué quiere decir? Es una teología que se pregunta sobre Dios, pero ese Dios no conocido, ese Dios que existe para el filósofo, pero que a la vez tiene que tener algún tipo de características, ¿no? Entonces Platón lo define como el motor inmóvil, ¿no? Entonces para Platón viene a ser como el principio, ¿no? Es ese lado, el, el- el- es el- la idea, dice Platón, ¿no? Es la idea, ¿no? Entonces es lo perfecto, lo inmutable, ¿no? Y entonces empiezan a desarrollar características, atributos para este tipo de Dios desconocido para los filósofos, pero que a la vez se hace necesario para responder de dónde venimos, quiénes somos, ¿no? Y si hay algo que está sobre el ser humano. Y eso es muy interesante, ¿no? Pero fíjense, siglos después, primer siglo del cristianismo, la muerte de Jesús vino, la muerte de los apóstoles vinieron, y entonces encontramos ya cuarto siglo, para el cuarto siglo y tercer siglo,
encontramos pues los primeros movimientos, los primeros desarrollos de la teología, ¿no? Eh, Mira, el libro de Eusebio de Cesarea, que es uno de los libros que nos cuenta del siglo I, siglo II, nos habla pues de que para ese tiempo aparecen una cantidad de agrupaciones, ¿no? De agrupaciones que tienen que ver con los movimientos cristianos, que de alguna manera se vinculan, ¿no? Personas, creyentes, que creen en Dios, pero que creen en Dios de una manera diferente, diversa, ¿no? Creen en Dios y creen en Jesucristo de diferentes formas. Habían grupos que pensaban que Jesús no había venido en cuerpo, que solamente había venido en espíritu, ¿no? Y entonces estaban ahí los gnósticos, ¿no? Y habían otros grupos que decían que Jesús era un, un hombre, un Mesías, pero que valoraba la pobreza, ¿no? Y tenemos a los ebionitas, ¿no? Habían otros que decían que Jesús, ¿no? En realidad ya había fallecido, o sea, ya se había muerto, ya se había ido, pero había dejado a otro Dios, ¿no? A Dios, y que merecía también adoración, ¿no? Y el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces los montanistas, parece. Y habían otros que decían, pues, por ejemplo, que Jesús no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento, ¿no? Solamente con el Nuevo, y era un Dios de amor, ¿no? Enteramente de amor. Y entonces ahí aparecemos ante el primer cisma, que es en el de 325, 321, que es el concilio para frenar a los arrianos, ¿no? También tenemos ahí el primer concilio, el concilio de Nicea. Hay dos concilios que trabajan este tema, ¿no? El concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla. Entonces, ahí en estos concilios se empiezan a desarrollar teología. Se empiezan a desarrollar teología. Entonces, en el siglo III y en el siglo IV. Entonces, ahí vamos a ver cómo es que la teología se va desarrollando a través del tiempo. Y la teología es propia, pues, de un meditar, de un reflexionar sobre la escritura, ¿no? Y como cada persona tiene una forma de pensar, y mayor en estos primeros siglos, no es un pensar sistemático, sino es un pensar donde prima la experiencia y prima este, el entendimiento, pero el entendimiento de repente condicionado, como es en todo momento, pero no dialogado, no reflexionado, no cernido por ciertos parámetros que luego van a aparecer. Y entonces empiezan a gestar las primeras herejías. Entonces la teología propiamente es eso, ¿no? Es el pensar, es la reflexión sobre Dios, ¿no? Eh, que es muy interesante. Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar teologías contemporáneas, ¿no? Y para eso, pues, voy a mostrarles, ¿no? Bueno, los objetivos, la vez pasada lo habíamos leído, lo van a leer ustedes luego. Entonces, lo que yo les voy a enviar al grupo, ahí al WhatsApp, les voy a enviar el sílabus, ¿no? El sílabus les voy a enviar para que ustedes puedan empezar ya a trabajar. En el sílabus vamos a encontrar todos los textos, todos los textos, y, o todos los, bueno, mi forma de trabajar son más que todo videos, ¿no? Me gusta, yo sé porque a veces si les envío lecturas, las lecturas a veces suelen ser un poquito pesadas y peor para todos. Entonces,
A veces puede que empiecen una lectura y entonces se queden dormidos, ¿no? Puede puede suceder lo contrario, ¿no? Entonces, eh, por eso he escogido una cantidad de videos para que ustedes puedan eh, escucharlos y luego hacer un resumen breve de cada uno de los videos. Y para hoy nos tocaría ver trabajar sobre quién es Karl Barth, ¿no? ¿Quién es Karl Barth? Este personaje interesante de la teología. ¿Quién es Karl Barth? Ahora les voy a compartir, hermanos, les voy a compartir el syllabus para que ustedes puedan, para que ustedes ahorita puedan tenerlo y así puedan tener el enlace. Como les digo, cada, este, cada clase, tiene por lo menos un video para ser visto. Entonces, voy a salir un ratito acá del modo de pantalla completa para poder compartirles inmediatamente Entonces, ahí le envío. Trato de ver esto. Entonces, ya, aquí está. Aquí está. Guardamos esto. Pero vamos a compartir pantalla con la Zoom. Este que está acá. A ver, quiero ver si es que está o no. Bueno, aquí no tengo, aquí está. Muy bien, ya lo conseguí. Ya. Bueno, he buscado, hay algunos teólogos que han trabajado, teólogos cristianos, que han trabajado diversos personajes en la historia, ¿no? Entonces, ellos son los más indicados para poder aperturarnos al conocimiento de estos teólogos en la historia, ¿no? Entonces, es la visión de un teólogo contemporáneo digo porque vive en nuestros días, ah, y el interés, ¿no? Y el conocimiento de en cuanto a los quehaceres y a los principios de estos otros teólogos que son más renombrados. Entonces, voy a compartirles, ahí va, entonces ahí va, para que lo puedan entender. Entonces, Alberto Roldán se llama es un argentino, es un estudioso de Karl Barth, ha hecho varios libros sobre Karl Barth, él es teólogo también y tiene mucha afinidad, parte de sus estudios, maestría y doctorado, lo ha hecho en base a este personaje, a este teólogo que hoy en día vamos a abordar, ¿no? Entonces, ahí les envié ya, ahí les envié, y dejaré compartir esto. Y entonces, hay una dirección ahí, hay una dirección que
Hay una dirección que ustedes van a abordar, van a acercarse y entonces van a empezar a trabajar. Básicamente es un resumen lo que pretendo, es un resumen. Ustedes tienen que empezar a trabajar, ¿no? Bueno, eso lo pueden hacer terminada la hora, ¿no? Porque cada semana es un video. Cada semana es eh, el trabajo es análisis de uno de estos videos, que cada video nos va a introducir en el mundo de la teología contemporánea. Nos va a introducir en el mundo de la teología contemporánea. Entonces, eh, hoy día vamos a agarrar Barr. Entonces, para empezar, vamos a indagar un poquito quién es Karl Barth, ¿no? ¿Quién es este personaje? ¿Por qué? Profesor, disculpe. Sí, te escucho. Profesor, cada semana le vamos a presentar un resumen de un video. Sí, sí. Ahí en el sílabus, está en el sílabus están las teologías que se van a trabajar durante toda la clase, durante todo el curso, ¿no? Entonces, ustedes van a tener oportunidad de buscar o de enlazarse de enlazarse a la dirección que ahí les dejo y entonces van a hacer ese análisis, ¿no? Si ustedes pueden entrar ahorita a su WhatsApp y pueden buscar ahí el teólogo que corresponde, es un video de una hora y es una conversación que tiene este teólogo llamado Rolando y hablan un poquito sobre quién es Karl Barth, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar un poquito de él, pero de manera bibliográfica, ¿no? ¿Quién es Karl Barth? Y ustedes van a llenar la información ya desde el punto de vista del análisis que le van a hacer al video, ¿no? Van a hacer un resumen del video. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Pastor, al copiar el enlace Sí, de que está en el sílabo, o sea, normalmente sale a veces digamos, el link, algo así que se le llama, pero en salen varios videos. Es el primero, Principios Filosóficos en el Pensamiento de Karl Barth. ese es. Ya, más Es- abajo, Jonathan Ramos, el primero entonces, sí, ¿verdad? es exacto. Dice exclusiva con Alberto Roldán. A ver, voy a compartir la página. Sí, con Alberto Roldán. Exacto, con él es, ¿no? Al que dice, bueno, el canal de Néstor Díaz, ETR. Ese es, exacto, ese es. Entonces ahí voy a compartir. Mira, acá está, ¿no? Ahí lo pueden ver. Entonces ahí vemos exclusiva como a ver principios filosóficos en el pensamiento de Karl Barth. Entonces, esto es un, un conversatorio que tienen estas dos, un entrevistador con y Alberto Roldán, como les digo, es un argentino, un estudioso sobre Karl Barth. Eh, ha escrito varios libros sobre Barth, ¿no? Y entonces él nos introduce un poquito, ¿no? A su forma de pensar, ¿no? A su forma de pensar, ¿no? Pero a conocer un poquito desde el punto de vista de su bibliografía, ¿no? De su biografía, perdón, ¿no? Porque Barr es uno de esos personajes que, que se ha señalado como uno de los teólogos más importantes del siglo XX, ¿no? Karl Barth. Entonces, Karl Barth nace en
en el siglo XIX, nace justamente en mayo de 1886. Él es suizo y fue uno de los teólogos más influyentes. Era calvinista, ¿no? Ha sido considerado como uno de los pensadores más influyentes, un teólogo influyente, cristiano del siglo XX. Y también ha sido, pues, bueno, ha sido una persona que pese a tener una alta formación teológica, eh, no ha descuidado su participación ni su esfuerzo pastoral, ¿no? Entonces, Barth también tiene un aporte pastoral. En el fondo es un pastor teólogo, pero es un brillante teólogo, ¿no? Muy pocos tienen esa característica, ¿no? Y Barth se le reconoce como uno de los personajes que va a tener un cambio, un vuelco en su teología, ¿no? A él le van a decir que él es uno de los que va a iniciar una teología dialéctica, ¿no? Y esto es por su énfasis en la naturaleza paradójica de la verdad divina, ¿no? En la naturaleza paradójica de la verdad divina. Para Barth, por ejemplo, Dios es el otro, ¿no? Es el distinto. Es el distinto, ¿no? Es muy interesante lo que trabaja Barth en ese sentido, ¿no? Y también se le ha acuñado a Barth como el padre de la neortodoxia, ¿no? Término que Barth en vida lo rechazó, ¿no? Básicamente Barth trabaja sobre la Trinidad, trabaja sobre el concepto de Dios, sobre el concepto de Cristo, pero lo lleva a unos puntos que a veces disienten muchos teólogos contemporáneos, especialmente teólogos de corte más conservador. Y como Barth era calvinista, pues trabaja también esa doctrina que Calvino trabaja, que es la elección, la doctrina de la elección. Entonces, Barth ha escrito, por ejemplo, comentarios como la Epístola a los Romanos, y bueno, ha hecho otros trabajos como la dogmática de la Iglesia, esto ya dentro de la Iglesia calvinista, ¿no? Y su influencia pues se ha expandido no solamente en el ámbito académico, sino también en el aspecto cultural. Entonces, más o menos para leerle un poquito sobre su biografía, Barth era hijo mayor de Fritz Barth y Ana Catarina Barth. Entonces, entre sus pasadas, entre sus ancestros, se encontraban varios teólogos, ¿no? Entre ellos un reformador llamado Heinrich Bulli. Y Fritz Barth, su padre, era profesor de teología conservador, ¿no? Partidario del método histórico crítico. Interesante también ese tema, podemos abordarlo en algún momento. El método histórico crítico, la interpretación en la Biblia, ¿no? Es el método que nosotros aprendemos en el seminario, en la iglesia también, ¿no? Eh, bueno, Barth tuvo una hermana que se llamaba Catarina, que murió a los 6 años. Y su otra hermana, Gertrude, se hizo abogada y se casó con un pastor, ¿no? Su hermano Peter también se hizo pastor, ¿no? Y también se convirtió en un filósofo. Miren, fíjense, eh, la afinidad que tiene Karl Barth con los diferentes personajes que mediatizan su entorno, ¿no? Todos vinculados
a la pastoral o bien a la teología. Entonces, su padre, que ya era un profesional, un profesor de teología, pues seguramente lo inculcó, ¿no? Lo educó en esas artes, ¿no? De entender la teología, ¿no? Entonces, desde muy pequeño, Carvar tuvo una formación, no solamente teológica, sino también con lo que le brindaba su medio, que era enteramente humanista, ¿no? Entonces, Barth luego, en 1902, se une a la fraternidad estudiantil, donde aprende muchas artes, entre ellos a poderse expresar en público. Y en la escuela siempre fue considerado como un soñador y también un alborotador. Y ya en las clases, Barth aprendió la palabra de Dios, o la prueba de Dios, vamos a ponerlo en ese sentido, de este gran escolástico Tomás de Aquino. Se dedicó bastante a leer a Tomás de Aquino, las Sumas Teológicas, ¿no? Y también sobre la inspiración verbal. Y creo que eso fue lo que lo captó, ¿no? Desde ahí que empieza ya su influjo, de ahí que empieza ya su esfuerzo para poder trabajar más tarde en lo que él va a llamar la triada, ¿no? Algunos elementos de la revelación, donde entra Dios, donde entra Jesucristo. Entonces, Barth, en ese sentido, desde muy pequeño se había formado en el análisis, en la lectura de lo que sería la palabra de Dios, pero desde un punto de vista filosófico, ¿no? Entonces, en 1904 empezó a estudiar teología protestante en la Universidad de Berna, y sus profesores defendían la teología de la conciencia de Friedrich Schleiermacher y la crítica histórica de Julius Wildhausen. ¿No? Ahora, esto es muy interesante. Estos dos personajes son los personajes básicamente contemporáneos. Esto es a inicios del siglo XX. Sí. Entonces, estos personajes fueron los que básicamente abordaron muchos temas, ¿no? Wellhausen, por ejemplo, hace un análisis de la Biblia y prácticamente descuartiza la Biblia, Wellhausen, buscando indicios por ejemplo, en el Antiguo Testamento buscaba indicios del sacerdotal, dice que había un autor sacerdotal, ¿no? Había un autor que era el autor, había un autor que era un juez. Entonces, él busca entre todos cuáles son eh, vamos a decir, todos los textos, agrupa él los textos que refieren, por ejemplo, a condenas, ¿no? Entonces, todos los que son de condenas, entonces debe ser de impuestos, ¿no? Todos los textos que refieren a religión o algún tipo de elaboración litúrgica, ceremonial, esto debe ser de sacerdotal. Entonces, lo que hace Wellhausen es prácticamente convertir la Biblia en porciones ideologizadas desde una teoría que tenía, ¿no? Que la Biblia había sido compuesta por personajes que no tenían nada que ver con lo que la historia de la revelación, la historia bíblica presenta, sino que otros personajes ajenos a estos, que construyeron en un momento pues la Biblia para poder darle fe al pueblo judío. Wellhausen es uno de ellos, ¿no? Wellhausen, Julius Wellhausen. Bueno, entonces, Carvar se forma en ese medio
Y entonces él empieza a hacer sus estudios ya de manera un poquito más precisas en diferentes temas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y se conoce, por ejemplo, con teólogos como con Adolfo von Harnack, Julius Kaufmann, entre otros, ¿no? Personajes que en su tiempo pues eran eruditos en esas materias. Tanto fue el apego de Karl Barth a la búsqueda, al análisis, a la investigación bíblica, que pues él se nutre mucho del conocimiento de los diversos teólogos que aparecían en su momento. Entonces, y mantiene diálogos con personas vinculadas a la teología, ¿no? Además de seguir estudiando, ¿no? Y vamos a encontrar en poco tiempo sus obras, vamos a encontrar en poco tiempo sus comentarios, y también vamos a encontrar una postura ya propia de él, ¿no? Una postura propia de él, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? En algún momento Barby se juzga el decisivo impulso del cristocentrismo de un teólogo germán llamado, y entonces empieza a trabajar esos temas, en donde él señala que Dios entra en diálogo con nosotros a través de Jesús, que fue vivido, que fue vivido históricamente como una personalidad ética. Entonces, aquellos que pensaban que solamente Dios, Jesús, es un personaje, es nuestro Dios, nuestro Señor, pero que era ajeno al ser humano, distante, pues decía, no, no, Él está viviendo con nosotros, ¿no? Él está viviendo con nosotros. Entonces, su desarrollo es prolijo. Y en 1909, por ejemplo, escribe La teología moderna y la obra del reino de Dios, donde citaba textualmente eh, libros, textos del relativismo histórico y del individualismo religioso, ¿no? Entonces, Carvar, pues tampoco estuvo ajeno a las críticas, ¿no? Y lo criticaron por muchas veces diciendo que carecía de una referencia a Cristo y que argumentaba de manera muy arbitraria, ¿no? Y su padre, que había sido profesor de teología, su padre que había enseñado, que lo había inculcado, pues también en cierta forma desaprueba alguna de sus obras, ¿no? Entonces Carvar empezó a aparecer ya desde un punto de vista más crítico y ajeno a esa perspectiva conservadora, ¿no? Entonces Barth empieza a crear su propio nombre a partir de la polémica, la crítica, eh, y se ganó también, así como seguidores, se ganó también pues gente adversaria. Entonces Carvar es un personaje que ha tenido eh, mucho apego en su momento. Sin embargo, en nuestros días todavía lo usan, lo recuerdan y lo tienen a buen nombre, ¿no? Entonces, no es un personaje que esté ajeno hoy en día, que esté oculto, está presente en la teología contemporánea, especialmente
muchas de sus perspectivas, ¿no? Karl Barth todavía sigue vigente y nos toca a nosotros, pues, descubrir, en todo caso, nos toca a nosotros encontrar cuál es esa vigencia, ¿no? ¿Cuál es esa vigencia? Yo creo que lo que de Karl Barth podemos recoger es que él, aun siendo un teólogo de alto nivel, nunca se alejó de su relación pastoral. O sea, siempre terminó siendo un pastor, siempre se manejó en medio de la gente. Entonces, Barth, para, para sorpresa nuestra, ¿no? También se abrazó algunas ideologías políticas, ¿no? Entonces, muy interesante, ¿no? Dice, un autor anónimo advirtió en el periodo local que Barth se dedicaba a agitar problemas, incitaba a la lucha de clases y se creía un mesías rojo. Después de que Barth rechazara públicamente su pretendido papel de mediador neutral entre conflictos laborales, dimitió de bueno, Barth, un poquito como que se trató de contener, ¿no? En realidad estaba siempre en el medio de la polémica, básicamente en tiempos en que el comunismo empezaba a crecer, ¿no? Entonces, no obstante, hay personas también que dicen que Barth, ¿no?, se le conoció o se le señalaba como un pastor rojo porque siempre su tendencia, sus prédicas estaban vinculadas al socialismo. Y porque su vivencia estaba muy cercana a los obreros, ¿no? Atendía a muchas, en su denominación, en su iglesia, atendía a muchas personas de clase obrera, ¿no? Y entonces su lucha era por un mejor trato a la gente obrera, ¿no? Y participaron, pues, en actividades para poder reclamar derechos. Entonces, sin embargo, no se involucró políticamente en acciones eh, precisas, ¿no? O sea, él no estuvo encabezando mítines y todo eso, ¿no? Apoyaba, sí, estaba en favor, pero se vinculaba más al aspecto pastoral de su iglesia. Entonces, vamos a encontrar entonces a un bar vinculado a este tipo de, de prácticas, ¿no? Y propias de una vivencia, ¿no? De una vivencia. Bueno, entre los años 20 del siglo pasado en adelante, Barth pues fue un profesor de teología, eh, enseñó en Alemania, ¿no? Y siguió escribiendo, ¿no? Ya luego, en 1960, por ahí, no, en 1930, antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, Barth regresa de Alemania, y justamente en ese proceso de inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y Barth regresa a Alemania, regresa de Alemania, o sea, se va a Suiza, porque se niega a prestar juramento frente a Adolf Hitler, ¿no? Entonces dijo, va, yo no me voy a prestar a esta confrontación bélica, entonces yo me eximo de esta responsabilidad y me retiro. Y se retira y vuelve a Suiza, ¿no? Y yo creo que
Barth, lejos de ser un pensador, lejos de ser un teólogo, un pastor, por lo menos encontramos en él ciertas características, ¿no? Que, no, que nos alegra porque el haber participado de una guerra, en todo caso, le habrá apoyado a un asesino, a un loco como Adolf Hitler, lo hubiera embarrado totalmente. Entonces, Barr en ese sentido rechaza esa afiliación al nazismo y se retira de Alemania. Me hace recordar a otro teólogo que también lo tenemos en algún momento y es Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Dietrich Bonhoeffer es otro personaje, él es alemán, que estuvo en contra del nazismo en en la Segunda Guerra Mundial y tuvo que pagar con su vida eh, ese desaire al gobierno, al sistema nazi de Adolf Hitler, ¿no? Y hay algunas tesis principales que podríamos nosotros señalar de Carval, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, Dios es Dios, pero es Dios para el mundo. Interesante, ¿no? Eso lo vamos a conversar ahora. La otra es mundo, pero amado por Dios. Y una tercera es, Dios se encuentra en el mundo, en su palabra Jesús. Eso es muy interesante, ¿no? Entonces, a ver, hermanos, vamos a abrir un poquito estos minutos que nos toca todavía. Entonces, eh, bueno, vamos a dejar de compartir la pantalla. Y vamos a analizar estos 3 puntos de Barr, ¿no? De Karl Barr. Entonces, ahí sí quisiera escuchar su participación. ¿Qué les parece la frase Dios es Dios, pero es Dios para el mundo? ¿Qué les parece? A ver, ¿qué nos quiere decir o qué pueden entender ustedes de esa frase así? No necesitan ser precisos, no necesitan... Manden su forma, a ver, manden sus ideas. ¿Qué les parece? Dios es Dios, pero para el mundo. Es muy interesante, ¿no? Eh, Profesor, Dígame. lo que, buenas noches, lo que creo que Bar está tratando de demostrar a un Dios, no solo en el ambiente religioso, no solo en el ambiente, digamos, cristiano, ¿no? ¿Mm? Está tratando de, según esa frase, lo que yo entiendo es un Dios preocupado por el mundo, o no solamente, como digo, en el aspecto eclesiástico, religioso, cristiano, ¿no? Está extendiendo a Dios más allá de la parte religiosa, de la parte de iglesia, del pueblo de Dios. Se está centrando, como digo, que el mundo conozca, diciendo, es Dios para el mundo, ¿no? Es posible que pueda tener esa tendencia, ¿no? Claro, claro, es muy posible, ¿no? O sea, como usted lo ha dicho. A ver, vamos a poner acá. Pizarra, nueva pizarra, dice. Podrá poner acá. Vamos a escribir. Quiero ver. Quiero plasmar aquí la pizarra, dice. Notas. No, no me deja ver. Bien. Siguiente. Ahora vamos a poner esto. Cerramos este y ponemos la primera, ¿no? ¿No? Dios es Dios.
Interesante, ¿no? Dios es Dios, pero para el mundo. Pero es Dios para el mundo. Como decía, ¿no? Eh, y esta primera frase tiene otra frase que dice, el mundo es mundo, pero amado por Dios. El mundo es mundo, pero amado por Dios. Entonces, eh, fíjense hacia dónde hacia dónde va acercándose, ¿no? ¿Sí? Pongo el texto, a ver. Dice, ¿no? Me deja ver. El mundo es mundo, pero amado por Dios. No me está dejando en la pizarra escribir. Entonces, otra frase más. A ver, analicen. El mundo es mundo, pero amado por Dios. A ver, ¿qué podrían recoger de esa frase? El mundo es mundo, pero amado por Dios. Podríamos decir, pastor, por ejemplo, la palabra pero puede significar un a pesar de, o sea, el mundo puede estar perdido, puede ser pecaminoso, puede ser todo lo malo que se pueda decir, pero a pesar de ello es amado por Dios, a pesar de su condición sigue siendo amado por Dios. Claro, claro, ¿no? Entonces, eso es muy, muy interesante. En esas dos premisas, en esas dos premisas podemos encontrar eh, una preocupación una preocupación de Karl Barth, ¿no? ¿No? El mundo es mundo, pero amado por Dios, ¿no? Entonces, eh, y su preocupación está vinculada a la relación que tiene Dios con el ser humano ajeno a la propia creencia de Dios. O sea, me explico. Karl Barth está intentando establecer una relación sin condiciones entre Dios y su creación, ¿no? Entre Dios y su creación, ¿no? Entonces, y finalmente, miren lo que dice, Dios se encuentra con el mundo en su palabra, Jesucristo. Dios se encuentra con el mundo en su palabra, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Dios se encuentra con el mundo en su palabra. Y hay un elemento ahí muy interesante.
Entonces, miren, Dios se encuentra con el mundo en su palabra y esta palabra es Cristo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hondas reflexiones, ¿no? Pero en estas palabras que ustedes pueden observar, premisas que ustedes pueden observar, también encontramos algo, ¿no? Que si es cierto o no su tendencia socialista, ¿no? Y ciertamente,